Bueno, buen día, mi nombre es Julián Hoyos y en este video les presentaré sobre pruebas de cargas y estrés. Bueno, en muchas áreas, poniendo como ejemplo las áreas financieras e igualmente las áreas de informática, son medidas de la exposición a un posible escenario de riesgo. Esto generándose de forma ya sea macro o micro, aplicándose a una forma particular o específica y dependiendo de nuestro objetivo, en nuestro caso van a ser servicios o como la gente lo conoce, pues servidores, ¿cierto? Y se considera otra prueba más en los controles de calidad. Entonces son una actividad para verificar resultados reales para verificar, perdón, si los resultados reales coinciden con los resultados esperados y garantizar que estén libres de defectos los servicios, o sea, calidad de control. Nuestras pruebas se dividen en dos partes, en las funcionales y las no funcionales. En las funcionales, un ejemplo concreto podríamos decir es, un, es que se usa un programa ya sea de la manera de la cual está diseñada y se debe obtener el resultado esperado. Así que facilita la comunicación entre desarrolladores, analistas y evaluadores. Aquí podemos ver como unas posibles pruebas funcionales. Entonces acá podemos ver que aplican las pruebas unitarias, que son como llegar la persona, ¿cierto? Y correr el programa, ejecutar la aplicación, hacer todo lo que estaría destinado habitualmente. También otras como de componentes, de humo, de integración, de regresión, de cordura y de aceptación. E igualmente tenemos las pruebas no funcionales. Entonces, en las pruebas no funcionales se enfoca más que todo en validar el sistema o validar el sistema o la aplicación en sus partes no funcionales y se evalúan, por ejemplo, ya sean los tiempos de respuesta, una prueba de desempeño e igualmente, digamos, el tema que estoy presentando, que son pruebas de estrés y de carga, se enfocan más que todo en pruebas no funcionales. Igualmente, entre ellas podemos ver las siguientes, como comenté anteriormente: pruebas de estrés y de carga, pruebas de volumen, pruebas de configuración, de usabilidad, de seguridad, de resistencia, etcétera. Entonces, eh, tenemos, aplicaríamos una carga para revisar su confiabilidad, veríamos su escalabilidad. Ya esta escalabilidad aplicaríamos el estrés, o sea, hasta dónde querríamos llegar. También ya digamos, después de ver ese estrés, haremos una recuperación y tolerancia a fallos y después de eso un tuning o mejoramiento en el sistema. Entonces nosotros en este caso nos vamos a centrar, como he dicho anteriormente, las dos primeras, pruebas de carga y pruebas de estrés. Entonces, ¿qué es una prueba de carga? Esta consiste en simular una gran demanda en una aplicación o en nuestro caso un servicio y medir su resultado. Estas pruebas se realizan bajo una demanda esperada y también en condiciones de sobrecarga. Ayuda a identificar la máxima capacidad operativa del servicio, así como identificar cuellos de botella y las causas de posibles degradación en el desempeño. Entonces, ¿qué hace esto? Simula una carga, una consulta, una ejecución demandante y así mediríamos los resultados. Entonces, la idea de una prueba de carga no es saturar, ¿cierto? Es como llegar hasta un límite que querramos. Digamos, nuestra aplicación soportaba 10.000 usuarios, hasta 10.000 usuarios son. ¿Por qué? Porque ya después de esto, si queremos llevar el servidor más al límite, ¿qué pasa si pasa esa capacidad? Perdón, si sobrepasa esa capacidad,
Ya lo que estaríamos es aplicando una prueba de estrés. ¿Y qué serían las pruebas de estrés? Pues este tipo de prueba se utiliza para determinar la estabilidad de un sistema o aplicación con un enfoque a la disponibilidad y manejo de errores cuando se enfrentan a la sobrecarga. Entonces, la idea es identificar los puntos de ruptura, los límites para un uso seguro de la aplicación y para confirmar especificaciones de diseño y que estas especificaciones estén cumpliendo de la manera adecuada o que si vaya sobre lo que nos hayan dicho o que podría soportar. Igualmente con esto podemos identificar si el sistema falla y como lo expliqué anteriormente, siempre hay que aplicar una afinación o tuning. Entonces la idea es que siempre hacer peticiones, volver a hacer una carga demandante, una sobrecarga e ir escalándola gradualmente hasta poder llegar a un punto de quiebre. No siempre es como el objetivo, pero siempre que llegamos a un punto de quiebre es donde podemos ver como nuestro punto débil y lo que debemos mejorar. Entonces, ¿cuáles serían nuestros objetivos principales? Por lo general, para nuestros objetivos en las pruebas de estrés y carga son para mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la estabilidad en nuestros servicios. Bueno, entonces, en nuestro escenario de prueba. En nuestro escenario de prueba, eh, por lo general, para establecer un escenario de prueba, lo más recomendable es tener el servicio y el servidor, o sea, el servicio y la máquina, eh, lo más parecido posible al que se usa ya sea en los despliegues o en producción. Pero bueno, estos pueden generar también como pequeños problemas ya que no siempre tendríamos esto. Entonces, no siempre podemos evaluar sobre los ambientes de pruebas similares, aquellos donde funcionará el sistema final, pero se debe establecer un escenario lo más similar posible para poder proyectar nuestros resultados. Entonces, ¿qué necesitaríamos en este caso para hacer unas pruebas? Para nuestras pruebas vamos a bueno, entonces digamos que acá están las mediciones. Entonces, ¿qué queremos también tener en nuestras mediciones ya aplicándole estas pruebas a nuestro servidor o servicios? Queremos medir tiempos de respuesta, números de solicitudes atendidas, la cantidad de memoria consumida para resolver las peticiones, igualmente otros recursos como procesador y acceso a disco, el número de transacciones realizadas en un determinado periodo de tiempo e igualmente evaluar los límites de los componentes en nuestro sistema. Entonces básicamente siempre es rendimiento y disponibilidad en el sistema. Bueno, para poder hacer estas pruebas necesitaríamos una herramienta que simule la demanda, ya que no podríamos en cierta forma conseguir de tantos equipos para que puedan aplicar esto. Con un solo equipo se podría aplicar esto, pero obviamente podríamos tener muchos equipos aplicando esta simulación de demanda o de peticiones. En el mercado existen muchos casos, pero para el ejemplo utilizaríamos Apache JMeter. Igualmente podríamos encontrar también, por ejemplo, la de IBM Rotational Performance, y en el mercado también se aplican más herramientas. Entonces, Apache JMeter, como podríamos ver, bueno, Apache JMeter es la herramienta de la que voy a dar un pequeño contexto.
es una herramienta de código abierto programada 100% en Java. Funciona como una aplicación de escritorio, ¿cierto? E inicialmente, como podrían ver en su página web, acá lo traigo como para recalcarlo, fue inicialmente para hacer pruebas en aplicaciones web. Y al día de hoy podemos ver que también soporta otros protocolos y servicios que están presentes al día de hoy en el común de este sector de la informática. Podemos ver como webs, ya sean los protocolos HTTP, HTTPS, igualmente aplicaciones basadas en eso como peticiones Java, métodos PostGet, Node.js, PHP, igualmente servicios de red, servicios FTP, conexiones a base de datos, middleware orientados a mensajes, el protocolo mail, TCP, Java Objects o JSON, etcétera. Tiene muchos en su sitio web. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar un pequeño video del funcionamiento básico de JMeter, un test de carga básico hacia un protocolo HTTP. Aquí podemos ver los créditos de la persona que hizo el video y vamos a presentarlo en inglés. Vemos que aquí tenemos el plan de pruebas o test plan, y lo primero que voy a agregar a este plan de pruebas, haciéndole clic derecho, tengo la opción add y voy a agregar threads, aquí donde dice users, un thread group. Le puedo dar un nombre, este va a ser el grupo 1, y este thread group representa la cantidad de usuarios virtuales que estarán haciendo peticiones al sitio contra el cual haremos nuestra prueba. En principio vamos a poner aquí que la cantidad de users va a ser 10 y que el ramp up period, es decir, el tiempo que va a tardar estos 10 users en hacer las peticiones, va a ser de 5 segundos. Esto significa que se irán lanzando de a 2 usuarios por segundo. De esa forma se van a lanzar los 10 usuarios en el total de 5 segundos. Y aquí tenemos la cantidad de vueltas o de repeticiones que se va a hacer una sola por ahora. Debajo de este thread group, entonces hago clic derecho acá para agregar un sampler. Un sampler viene a ser la petición en sí. Vamos a agregar una petición de tipo HTTP request, porque este es el tipo de petición que estaremos haciendo en este ejemplo tan básico, pero vimos que tenemos muchas opciones donde podemos hacer peticiones a web services o a otro tipo de peticiones. Vamos a ingresar el nombre del servidor al que estaremos accediendo. Vamos a hacer nuestro test contra Facebook. El puerto aquí lo podríamos cambiar si fuera necesario, pero lo vamos a dejar por default, que va a ser el 80. Protocol, el default es HTTP. Method, vamos a dejar get, que es el default. Y path, no vamos a estar accediendo a ningún path en particular. Aquí el nombre del servidor es facebook.com. No vamos a agregar ningún tipo de parámetros porque este ejemplo es muy básico, pero vemos que es bastante configurable. También puedo cambiar el nombre del request para que esté claro cuál es el request que estoy haciendo. Y así como está, yo ya podría lanzar este test. Vemos que tengo en la parte de aquí de run, puedo hacer start, y aquí a la derecha vemos cómo se van lanzando las peticiones, y ahí termino. Pero claro, no he visto ningún tipo de feedback, es porque tengo que agregar algún elemento listener a fin de escuchar o visualizar esta información. Entonces vamos a agregar
aquí donde dice Add Listeners. Los más básicos son un View Results in Table. También vamos a agregar un View Results in Tree. Y por una cuestión de hacer más completo este ejemplo, vamos a mostrar también un Summary Report. Voy a dejar el View Results in Table aquí para que se vea. Y le voy a hacer Start nuevamente. Y ahora vemos el tiempo que tomó cada sample, el nombre de cuál era el sampler que se estaba ejecutando, la cantidad de bytes que devolvió y si fue un caso exitoso o no exitoso. En el tree tenemos la misma información, pero con un poco más de detalle. Podemos cliquear los samplers uno por uno y ver cómo fue la petición. Aquí está la petición. Y aquí tenemos el response data, que podemos visualizarlo tanto en texto como en modo HTML. Y haciendo clic aquí vemos en el árbol cómo fue el redirect que hubo, porque hubo una redirección aquí, que el sampler automáticamente siguió porque estaba marcado así. Finalmente el Summary Report nos muestra el promedio, mínimos, máximos, porcentaje de errores y desviación. Y así en inglés. Vemos que aquí tenemos el plan de prueba. Este sería el video como básicamente se utilizaría el Apache JMeter. Pruebas o Y bueno, para concluir, las pruebas de carga y estrés son muy eficientes para probar el sistema, para evaluar nuestro rendimiento y para hacer análisis sobre lo que tendríamos que mejorar en nuestros sistemas. La idea siempre de un sistema es que vaya teniendo una mejor integración, mejor respuesta a las actualizaciones y siempre vaya creciendo de una forma en la que pueda soportar cada vez más usuarios y su propio sistema, como podrían ser, digamos, ya actualizaciones del propio que requieran más implemento, ya sean de hardware o del mismo software. Y este sería todo. Muchas gracias.